Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que durante años estuvo envuelta en silencio, dolor y apariencias perfectas. La historia de una mujer admirada que, detrás de las cámaras, vivió una realidad completamente distinta. Y lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la forma en que ves su vida pública. Aracely González, una de las figuras más queridas de la televisión argentina, parecía tenerlo todo. Éxito, belleza, reconocimiento y una relación que ante los ojos del público se veía sólida y madura. Pero detrás de esa fachada impecable, se escondía una vida marcada por la manipulación emocional, la soledad y un desgaste silencioso que se extendió durante 18 años. Su vínculo con Fabián Macei comenzó como un refugio, después de su doloroso divorcio con Adrián Suar, pero con el tiempo se transformó en una jaula emocional que ella misma tardó demasiado en reconocer. Gracias por ver este video, y te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando este espacio. En los primeros años, la pareja aparecía en portadas de revistas, en eventos exclusivos, y en entrevistas donde proclamaban haber encontrado la estabilidad que ambos buscaban. Sin embargo, esa imagen perfecta era solo una construcción destinada a sostener lo que ya empezaba a quebrarse por dentro. Aracely intentaba recomponer su vida, reconstruir su autoestima, y crear una nueva etapa para su hijo Tomás, pero cada paso que daba, parecía quedar atrapado en un ambiente cada vez más controlado por Macei. Mientras el público lo celebraba como una pareja ejemplar, Aracely comenzaba a perderse a sí misma. La sonrisa que mostraba ante las cámaras se volvía más rígida, sus apariciones más escasas y sus respuestas más medidas. Lo que nadie veía era el peso emocional que cargaba en silencio. En ese periodo, la actriz hacía enormes esfuerzos por sostener una relación que desde el principio estaba marcada por una fragilidad profunda. Intentaba convencerse de que estaba empezando una nueva vida, pero en realidad, solo estaba entrando en un túnel que cada día se volvía más oscuro. La historia que inicia aquí no es solo la caída de una relación, sino el comienzo de una verdad que durante años permaneció oculta. Una verdad que, cuando finalmente salió a la luz, sacudió a todo un país y transformó a Aracely en la voz inesperada de muchas mujeres que vivían realidades similares sin atreverse a hablar. El inicio de la relación entre Aracely González y Fabián Macei estuvo marcado por una mezcla de alivio emocional y necesidad de reconstrucción. Ella venía de un divorcio mediático con Adrián Suar, que había dejado heridas abiertas y una intensa exposición que desgastó su estabilidad interior. En medio de ese caos emocional, Macei apareció como una figura tranquila, serena, alguien que parecía ofrecer un punto de apoyo en una etapa donde Aracely se sentía vulnerable y profundamente necesitada de paz. Pero detrás de esa supuesta serenidad, había señales que muchos pasaron por alto. Sus amigos más cercanos advertían un carácter hermético, casi impenetrable, que no coincidía con la imagen amable que mostraba al principio. Aún así, Aracely decidió apostar por ese nuevo vínculo, convencida de que merecía una segunda oportunidad afectiva, y que él podía ser la persona adecuada para acompañarla en ese proceso. A medida que la relación avanzaba, las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer de forma sutil. Macei empezaba a opinar sobre pequeños detalles de su vida cotidiana, desde qué compromisos aceptar, hasta qué personas evitar en su entorno profesional. Lo hacía con un tono aparentemente gentil, sin imponer prohibiciones directas, pero con una insistencia tan persistente, que Aracely comenzó a moldear sus decisiones en función de sus reacciones. Al mismo tiempo, ella intentaba ser un apoyo para su hijo Tomás, que atravesaba la compleja etapa de la adolescencia. Intentaba mantener un ambiente equilibrado en casa, aunque dentro de sí misma ya comenzaba a sentirse fragmentada. En más de una ocasión, notó cómo Macei intervenía en decisiones sobre la crianza de su hijo, generando tensiones que ella intentaba disimular, para evitar conflictos mayores. Esa interferencia, que al principio parecía inofensiva, se fue convirtiendo en una sombra que empezaba a invadir espacios cada vez más personales. Fue entonces cuando Aracely comenzó a experimentar un aislamiento silencioso.
Dejó de asistir a reuniones con colegas, redujo sus salidas con amigas, y empezó a rechazar proyectos que antes hubiera aceptado sin dudar. Su mundo se fue encogiendo, adaptándose a los límites invisibles que Maciej levantaba día a día. La mujer alegre, pasiva y luminosa que todos conocían, comenzó a desdibujarse lentamente en favor de una versión más sumisa, más silenciosa y más desconectada de sí misma. Sin embargo, ese proceso no fue inmediato. Araceli seguía creyendo que estaba construyendo una vida nueva, y que los sacrificios formaban parte natural del esfuerzo por sostener un matrimonio. ¿No veía aún que estaba cediendo partes esenciales de su identidad? Es en este periodo donde las grietas iniciales de la relación comienzan a hacerse evidentes, y donde la dinámica de control empieza a tomar forma, siempre disfrazada de cuidado, siempre presentada como preocupación, pero cada vez más presente en todos los aspectos de su vida. Con el paso de los años, la relación que Araceli González intentaba sostener, comenzó a transformarse en un laberinto emocional del que no sabía cómo salir. Lo que al principio parecía una convivencia estable, se fue convirtiendo en un territorio lleno de tensiones silenciosas. Maciej empezó a mostrar conductas más controladoras, no mediante gritos ni explosiones de carácter, sino a través de gestos, silencios y comentarios que erosionaban su autoestima día tras día. Araceli comenzó a somatizar esa presión interna sin darse cuenta. Perdió peso de forma drástica, sufrió insomnio constante y su rendimiento profesional empezó a deteriorarse de manera evidente. Mientras los medios atribuían estos cambios al paso del tiempo, o a compromisos laborales exigentes, la realidad era mucho más dura. La actriz sentía que su identidad se diluía dentro de una rutina emocionalmente asfixiante. Uno de los aspectos más dolorosos fue la forma en que Maciej interfería en su mundo laboral. Cuestionaba reuniones, desalentaba proyectos, y minimizaba oportunidades que para ella eran importantes. Lo hacía con aparente delicadeza, pero sus palabras siempre dejaban una marca. Araceli comenzó a rechazar propuestas sin atreverse a explicar el verdadero motivo. Vivía atrapada entre el deseo de seguir creciendo como artista, y la necesidad de evitar conflictos en su hogar. Al mismo tiempo, su círculo íntimo empezaba a notar cambios preocupantes. Amigas que la conocían desde hacía años, describían una tristeza difícil de ocultar, un cansancio emocional, que no se reflejaba solo en su mirada, sino también en su forma de comunicarse. La mujer carismática, decidida y entusiasta, había dado paso a alguien que parecía caminar sobre cristales, midiendo cada palabra para no desencadenar nuevos enfrentamientos con su pareja. La maternidad, que siempre había sido un pilar en su vida, también se vio afectada por esta dinámica. Tomás, en plena transición hacia la adultez, percibía el dolor silencioso de su madre. Llegó a escucharla llorar por las noches, hablándose a sí misma como si buscara una explicación que nunca llegaba. Ese sufrimiento escondido se convirtió en un peso que Araceli cargaba a solas, intentando mantener la imagen de estabilidad para proteger a su hijo de un ambiente cada vez más hostil. Con el tiempo, la relación se fue sumergiendo en un ciclo de culpa, dependencia emocional y manipulación sutil. Maciej no necesitaba levantar la voz para herir. Sus miradas de desaprobación tenían más impacto que cualquier discusión abierta. Era un tipo de violencia que no deja marcas visibles, pero que desgasta lentamente hasta convertir a una persona segura de sí misma en una sombra de lo que fue. Araceli llegó a un punto en el que apenas se reconocía frente al espejo. Evitaba entrevistas personales, hablaba poco de su vida, y se refugiaba en frases genéricas para no revelar el caos interno que la consumía. Su mundo se volvió cada vez más pequeño, y su voz se fue apagando entre rutinas impuestas y un dolor que no sabía cómo verbalizar. Fue en esa etapa cuando comprendió que las heridas más profundas no siempre vienen acompañadas de gritos. A veces nacen del silencio, de la indiferencia cotidiana, de esos gestos minúsculos que minan la dignidad día tras día. Y aunque en ese momento aún no podía admitirlo, ya estaba viviendo el preludio de una ruptura que marcaría para siempre su vida.
El quiebre definitivo llegó de una manera inesperada, casi absurda, como suelen suceder, los estallidos que llevan años gestándose. Una discusión doméstica, aparentemente insignificante, terminó por revelar todo lo que Araceli había callado durante casi 2 décadas. Fue una chispa mínima en un terreno emocional que ya estaba completamente seco. Lo que comenzó como un desacuerdo por la distribución de muebles, derivó en una tormenta verbal, donde Maciej descargó un resentimiento acumulado, que ella jamás imaginó escuchar en voz alta. La actriz, acostumbrada a los silencios punzantes y a las miradas que la reducían, quedó paralizada al escucharlo enumerar sus supuestos fracasos, minimizar su trayectoria, y atacarla como mujer y como madre. En ese instante, sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no en el sentido de derrota habitual, sino como una grieta que finalmente dejaba entrar luz. Por primera vez en años, no intentó calmarlo, no buscó excusas, ni trató de justificar su comportamiento. Simplemente se permitió sentir la magnitud del daño que había soportado en silencio. Esa noche tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Empacó lo necesario, llamó a su madre y se marchó sin mirar atrás. Tomás, ya adulto, la abrazó con una mezcla de alivio y tristeza, y le dijo palabras que se quedarían grabadas en ella para siempre. Era hora de elegir la paz. Ese momento marcó el inicio de una libertad amarga, acompañada de miedo, incertidumbre, y una extraña sensación de alivio que se abría paso entre lágrimas reprimidas durante años. La casa de su madre se convirtió en su primer refugio. Allí, en el silencio de una habitación sencilla, comenzó a enfrentarse a una soledad distinta. No era la soledad de sentirse abandonada dentro de una pareja, sino una soledad honesta, necesaria, que le permitió mirarse con una sinceridad que había evitado durante mucho tiempo. Lloró, durante semanas, no por extrañar a Maciej, sino por todo lo que se había traicionado a sí misma. Dolía reconocer que había permitido que su identidad se desvaneciera lentamente, pero dolía aún más entender que podría haber abandonado esa relación mucho antes. Mientras trataba de recomponer su vida lejos de él, los medios descubrieron la separación y comenzaron a especular sin piedad. Algunos insinuaban una crisis pasajera, otros hablaban de infidelidad. Las versiones se multiplicaban y muchos cuestionaban la veracidad de su dolor. Para Araceli, esa duda pública fue otra forma de violencia, un recordatorio de cómo el juicio ajeno puede minimizar años de sufrimiento invisible. Fue en esa etapa de vulnerabilidad cuando decidió romper definitivamente el silencio. Comprendió que seguir callando solo perpetuaría la historia que durante tanto tiempo la había atormentado. Preparó una entrevista íntima, sin maquillaje ni artificios, y habló como nunca antes. Dijo que durante 18 años, había vivido una vida que no era suya, que había sostenido una relación que la destruía por dentro, y que finalmente había elegido salvarse. Esa confesión pública no solo cambió la percepción del país entero, sino que marcó el comienzo de su verdadero renacimiento. Por primera vez, en mucho tiempo, su voz resonaba libre, sin temor a represalias, ni a interpretaciones maliciosas. Araceli comenzaba a reconstruirse, no desde la imagen que el mundo esperaba de ella, sino desde la mujer real que había estado oculta bajo capas de dolor, culpa y silencio. La entrevista que Araceli González concedió, tras su separación, marcó un antes y un después, en la conversación pública sobre la violencia emocional. Lejos de ser una estrategia mediática, su testimonio surgió de una necesidad profunda de recuperar su voz. Cuando habló frente a las cámaras, con el rostro limpio y la mirada cansada pero firme, millones de mujeres se sintieron reflejadas en sus palabras. No había golpes ni escenas escandalosas, pero sí un desgaste emocional tan cruel, que había dejado cicatrices invisibles en todos los aspectos de su vida. La repercusión fue inmediata. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y miles de testimonios de mujeres que se atrevían a contar por primera vez situaciones similares a las suyas. La valentía de Araceli abrió un espacio de diálogo que durante años había sido ignorado o minimizado. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa,
y de la fuerza que surge cuando una mujer elige romper con décadas de silencio. Pero junto con el apoyo masivo también surgió resistencia. Algunos medios cuestionaron su versión, insinuaron exageraciones y pusieron en duda la magnitud de su sufrimiento. Para ella, esa reacción no fue una sorpresa, sino la confirmación de un patrón social que muchas veces minimiza el dolor emocional cuando no hay signos físicos visibles. Sin embargo, lejos de retraerse, Araceli decidió profundizar aún más en su relato y compartirlo de manera más extensa. Fue entonces cuando nació su libro Desde el Abismo, un testimonio escrito con una honestidad desgarradora. Allí, no solo narró los momentos más difíciles de su convivencia con Maciej, sino también los conflictos internos que había enfrentado durante años. Habló de su miedo a estar sola, de su tendencia a complacer, de las veces en que había aceptado menos de lo que merecía, por temor a perder estabilidad. Esa vulnerabilidad mostrada sin filtros, conectó profundamente con el público y convirtió el libro en un éxito editorial inmediato. Las repercusiones de la publicación fueron más allá del mundo literario. Universidades, grupos de apoyo y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia emocional comenzaron a utilizar fragmentos de su obra para ilustrar dinámicas de abuso psicológico que suelen ser difíciles de explicar. Araceli se encontró, casi sin proponérselo, en el centro de un movimiento que exigía reconocimiento y educación sobre estas formas de violencia silenciosa pero devastadora. Uno de los momentos más comentados de este periodo fue su aparición en el programa de Susana Jiménez. La conductora, conocida por su estilo frontal, le preguntó sin rodeos si no temía represalias legales de Maciej por sus declaraciones. Araceli respondió con una firmeza que sorprendió al público. Dijo que si él decidía iniciar acciones, ella aprovecharía la instancia para presentar pruebas y contar su historia con aún más detalles. Esa determinación impresionó a la audiencia y selló un punto de inflexión en su imagen pública. Ya no era solo una actriz que relataba un drama personal, sino una mujer que se había empoderado tras tocar fondo. Ese mismo impulso la llevó a involucrarse en proyectos sociales de mayor alcance. Participó en debates legislativos, colaboró con asociaciones de mujeres, y comenzó a trabajar en una serie documental, donde distintas mujeres compartían experiencias de abuso emocional. Este proyecto, titulado No me callo más, se convirtió en una plataforma para visibilizar historias que durante años habían sido relegadas al ámbito privado. Sin embargo, este proceso también le enfrentó a un dolor inesperado. Descubrió que personas que consideraba cercanas optaron por guardar silencio ante su testimonio público. Algunos colegas y miembros de su entorno se mostraron incómodos con su decisión de exponerse. Para Araceli, ese silencio dolió más que cualquier crítica externa. Pero también le reveló quiénes estaban realmente dispuestos a acompañarla en su proceso de transformación. Aún así, entre decepciones y apoyos genuinos, comprendió que había iniciado un camino sin retorno. Su voz ya no era solo suya. Se había convertido en un puente para que otras mujeres pudieran hablar, sanar y reconocerse en sus propias heridas. Y aunque ese rol no estaba en sus planes, lo asumió con una responsabilidad que transformó profundamente su identidad pública y personal. Después de romper el silencio y exponer públicamente su historia, Araceli González inició un proceso de reconstrucción que cambió por completo su manera de entender la vida. No se trataba solo de superar una relación que la había desgastado durante 18 años, sino de recuperar partes de sí misma que habían quedado enterradas bajo el miedo, la culpa y la necesidad de complacer. La libertad, aunque deseada, llegó acompañada de un vértigo que la obligó a conocerse desde cero. Durante meses se mantuvo alejada de los reflectores, enfocada en terapia y en ejercicios de introspección que la ayudaron a reconocer sus patrones emocionales. Entendió que el amor propio no surge de manera repentina, sino que se construye como una casa nueva, ladrillo por ladrillo. En ese proceso, su cuerpo también comenzó a hablar. Las tensiones de años se manifestaban en dolores, insomnio y agotamiento crónico, señales que la obligaron a cuidarse de una forma que antes no se permitía.
Comenzó a practicar yoga, a escribir poesía y a reconectar con la danza, una pasión que había abandonado cuando su vida emocional se volvió más oscura. Este renacimiento tuvo un impacto profundo en su vínculo con su hijo Tomás. Por primera vez en años, ambos pudieron hablar abiertamente de lo que habían vivido. El joven, con una madurez conmovedora, le confesó que siempre había percibido su tristeza, pero que entendía que ella debía atravesar su propio camino para salir de ese dolor. Esas conversaciones fueron un bálsamo para Araceli, un recordatorio de que incluso dentro de los momentos más desgarradores, había construido un lazo familiar sólido. La relación con su hija Florencia también encontró un nuevo lugar. Madre e hija no solo se reencontraron emocionalmente, sino que compartieron proyectos artísticos que fortalecieron su conexión. Participar juntas en una obra que exploraba vínculos familiares les permitió sanar viejas heridas y celebrar una complicidad renovada. Para Araceli, ese vínculo simbolizaba algo fundamental, la posibilidad de reparar, de reconstruir y de volver a confiar en su propia voz. A medida que recuperaba seguridad, decidió volver al mundo artístico bajo sus propios términos. Eligió personajes que reflejaban historias de mujeres fuertes, heridas, valientes, roles que le permitieron transformar su dolor en arte. Este retorno fue celebrado por la crítica y por miles de seguidores que veían en ella mucho más que una actriz. La consideraban una figura capaz de inspirar, de acompañar y de representar experiencias comunes que durante demasiado tiempo habían sido invisibilizadas. Paralelamente, comenzó a participar en congresos sobre violencia emocional y en documentales que exploraban las complejidades de las relaciones de pareja. Sin buscar protagonismo, se convirtió en referente para mujeres de distintas edades. Cada charla que daba, cada testimonio que escuchaba, reforzaba su convicción de que había valido la pena hablar. La historia que durante años había sido motivo de vergüenza, se transformó en un puente de empatía colectiva. Ya más reconciliada consigo misma, Araceli reflexionaba sobre la posibilidad de volver a enamorarse. No desde la urgencia ni desde la necesidad, sino desde un lugar de libertad. Confesó en una entrevista que no temía al amor, sino a la pérdida de su identidad. Por eso decidió vivir sin apuros, disfrutando de amistades nuevas, de encuentros genuinos, y de una madurez emocional que la hacía sentirse más completa que nunca. Si algún día llegaba una relación, sería una elección consciente, no un refugio para escapar de la soledad. El presente de Araceli es el resultado de un proceso largo y doloroso, pero también profundamente luminoso. Vive en un espacio propio, decorado con elementos que la conectan con su esencia, plantas, libros, cuadernos donde escribe, reflexiones diarias y fotografías, que le recuerdan que siempre es posible renacer. En ese hogar encontró la paz, que durante años le fue negada. Allí se permite crear, llorar, reír y reconstruirse sin miedo a ser juzgada. Uno de sus rituales más significativos consiste en plantar un árbol en su jardín y colgar cintas con los nombres de mujeres que le escriben, contando sus propias historias. Cada cinta representa una vida marcada por el dolor, pero también por la valentía de hablar. Para Araceli, ese árbol simboliza la metamorfosis, el paso del encierro a la libertad, del silencio a la palabra. Lo observa cada mañana como un recordatorio de que las heridas no desaparecen, pero pueden convertirse en alas. Hoy, su legado no se mide únicamente por los personajes que interpretó ni por las páginas que escribió, sino por el mensaje que dejó en miles de mujeres. Araceli González demostró que incluso después de la pesadilla más larga, es posible reconstruirse, que romper el silencio es un acto de amor propio. Y que la libertad, aunque llegue tarde, siempre encuentra un camino hacia quienes se atreven a elegirla. Su historia no termina aquí. Su historia continúa en cada mujer que decide mirarse al espejo y decirse que merece más, que puede empezar de nuevo, y que su voz